Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 14, que lleva título El ladrón. Y dice más o menos así. Harry abrió los ojos y los deslumbró el resplandor verde y dorado. No tenía ni idea de lo que había ocurrido, pero era evidente que se hallaba tendido sobre algo que semejaban hojas y ramitas. Inspiró con dificultad para llenar el aire de sus pulmones, que se sentían aplastados. Parpadeó y comprendió que el intenso brillo era la luz del sol filtrándose a través de un toldo de hojas. Entonces, algo se movió cerca de su cara y él se puso a gatas, dispuesto a enfrentarse a alguna criatura pequeña pero fiera. No obstante, solo se trataba de un pie de Ron. De inmediato echó una ojeada alrededor y comprobó que sus dos amigos y él estaban tumbados en el bosque, al parecer solos. Lo primero que le vino a la cabeza fue el bosque prohibido, y aunque sabía lo peligroso y absurdo que habría sido aparecerse en los terrenos de Hogwarts, le dio un vuelco al corazón al pensar que desde ahí, caminando a hurtadillas entre los árboles, podría llegar a la cabaña de Hagrid. Sin embargo, en los pocos instantes que tardó Ron en emitir un débil gruñido y Harry en arrastrarse hasta él, comprendió que no se trataba del bosque del colegio. Los árboles parecían más jóvenes y crecían más separados, y el suelo estaba más limpio. Hermione también se había puesto en cuatro patas y acercado a la cabeza de Ron. En cuanto vio a su amigo, las demás preocupaciones se le borraron, porque el muchacho tenía todo el costado izquierdo manchado de sangre, y la cara pálida y grisácea destacaba sobre la hojarasca del suelo. Se estaba acabando el efecto de la poción multijugos. Ron era mitad Cattermole y mitad el mismo, y el cabello se le iba volviendo cada vez más pelirrojo a medida que el rostro perdía un poco de color que le quedaba. ¿Qué ha pasado? Ha sufrido una desaparición, una despartición, contestó Hermione, mientras examinaba la manga de la camisa de Ron, la parte más manchada de sangre. Harry se quedó mirando horrorizado, cómo su amiga le desgarraba la camisa. Siempre había pensado en la despartición como algo cómico, pero eso se le revolvió el estómago cuando ella dejó al descubierto el brazo de Ron y vio que le faltaba un gran trozo de carne, como si se lo hubieran cortado limpiamente con un cuchillo. Rápido, Harry, en mi bolso hay una botellita con una etiqueta que dice esencia de díctamo. Tráemela. Tú... sí. Fue corriendo al sitio donde Hermione había aterrizado, tomó el bolsito de cuentas y metió la mano dentro. Al instante desfilaron bajo sus dedos unos objetos tras otros: el lomo de el lomo de cuero de varios libros, mangas de suéteres de lana, tacones de zapatos. ¡Date prisa! Harry recogió su varita mágica del suelo y apuntó a las profundidades del bolso mágico. ¡Aquí, díctamo! Una botellita marrón salió disparada del bolso. El chico la atrapó y volvió rápidamente junto a Hermione y Ron, que tenía los ojos entornados. Entre sus párpados solo se le veían dos estrechas franjas blancas de globo ocular. Se ha desmayado, afirmó Hermione, también muy pálida, ya que no tenía el físico de Mafalda, pero todavía le quedaban algunos mechones canosos del pelo. Destapa la botella, Harry. A mí me tiemblan las manos. Harry le quitó el tapón a la botellita y Hermione la tomó y vertió 3 gotas de poción en la sangrante herida. Salió humo verdoso y cuando se hubo disipado, Harry vio que había dejado de sangrar. Ahora tenía el aspecto de una herida de varios días, y una fina capa de piel cubría lo que momentos antes era carne viva. ¡Wow! Exclamó Harry. Es lo único que me atrevo a hacer, dijo Hermione con voz trémula. Hay hechizos que lo curan del todo, pero tengo miedo de intentarlo por si los hago mal y le causo más daño. Ya ha perdido mucha sangre. ¿Cómo se lo ha hecho? Harry trataba de comprender lo que había ocurrido. ¿Por qué estamos aquí? Creía que íbamos a Grimmauld Place. La chica respiró hondo, al borde de las lágrimas. Me parece que ya no podemos volver ahí, Harry. ¿Pero por qué? Cuando nos desaparecimos, Jaxley me sujetó y no logré soltarme porque él tenía demasiada fuerza. Todavía me tenía sujetada cuando llegamos a Grimmauld Place. Entonces, bueno, creo que debe haber visto la puerta y habrá pensado que íbamos a quedarnos ahí porque aflojó un poco la mano. Yo aproveché ese momento para deshacerme y conseguir traerlos aquí. Pero entonces, ¿dónde está Jaxley?
No querrás decir que se ha quedado en Grimmauld Place, ¿verdad? Y no puede entrar a la casa. Hermione sintió. Las lágrimas que le anegaban los ojos despedían destellos. Me parece que sí puede, Harry. Lo he obligado a soltarme con un embrujo de repugnancia, pero ya había traspasado conmigo el perímetro de la protección del encantamiento Fidelio. Como Dumbledore está muerto, los guardianes de los secretos somos nosotros, de modo que le he revelado el secreto, ¿no? Harry no debía engañarse, Hermione tenía razón. Era un golpe muy duro. Si Jaxley podía entrar a la casa, no había forma de que ellos regresaran a ella. A lo mejor, en ese mismo momento, el mago estaría llevando a otros mortífagos a Grimmauld Place, mediante aparición. Por siniestra y agobiante que fuera la casa, había sido su único refugio seguro, e incluso ahora que Kreacher estaba mucho más contento y se le mostraba tan amable, se habría convertido para ellos en lo más parecido a un hogar. Con una punzada de pesar que no tenía nada que ver con el hambre, Harry imaginó al elfo doméstico preparando con ilusión el pastel de carne y riñones que sus amigos ni él llegarían a comer jamás. Lo siento muchísimo, Harry. No seas tonta, no ha sido tu culpa. Si alguien tiene la culpa de eso, soy yo. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el ojo de ojo loco. Hermione retrocedió impresionada. Umbridge lo había incrustado en la puerta de su despacho para espiar a sus empleados. No fui capaz de dejarlo ahí, pero así es como se enteraron que había intrusos. Antes de que la chica replicara, Ron soltó un gruñido y abrió los ojos. Todavía estaba pálido y el sudor le perlaba la cara. ¿Cómo te encuentras?, susurró Hermione. Fatal, respondió Ron con voz ronca, y compuso una mueca de dolor al notar la herida en el brazo. ¿Dónde estamos? En el bosque donde se celebró la Copa del Mundo de Quidditch, contestó Hermione. Necesitaba un espacio cerrado, protegido, y este lugar fue lo primero que se te ocurrió. Terminó Harry paseando la mirada por el claro del bosque, aparentemente desierto, pero no podía evitar recordar que había sucedido la última vez que se habían aparecido en el sitio en el que se le ocurrió a Hermione, ni que los mortífagos solo habían tardado unos minutos en encontrarlos. ¿Habría empleado la legeremancia en aquella ocasión para averiguarlo? ¿Y ahora, acaso Voldemort y sus secuaces sabrían ya dónde los había llevado Hermione? ¿Crees que deberíamos irnos de aquí?, preguntó Ron a Harry, y éste comprendió por la expresión de su amigo que ambos estaban pensando lo mismo. No lo sé. Ron continuaba pálido y sudoroso. No había intentado incorporarse y parecía demasiado débil para hacerlo. La perspectiva de sacarlo de ahí resultaba desalentadora. Quedémonos aquí un momento, propuso Harry. Hermione se puso de pie aliviada. ¿A dónde vas?, le preguntó Ron. Si vamos a quedarnos tenemos que poner sortilegios protectores, respondió ella. Levantó la varita y caminó describiendo un amplio círculo alrededor de los dos chicos, sin parar de murmurar conjuros. Harry notó pequeñas alteraciones en el aire. Era como si Hermione hubiera llenado el claro de calina. Salvio hexia, protego totalum, repelo mungletum, mufliato. ¿Podrías ir sacando la tienda, Harry? ¿La tienda? ¿Qué tienda? En mi bolso, hombre. En tu... Ah, claro. Esta vez no se molestó en rebuscar dentro, sino que utilizó directamente el encantamiento convocador. La tienda surgió hecha una confusión de lona, cuerdas, palos, y él lo reconoció enseguida, en parte porque olía a gato y en la misma en la que había dormido en la noche, era la misma que la que había dormido en la noche de la Copa del Mundo de Quidditch. ¿El dueño de esta tienda no era un tal Perkins del Ministerio?, preguntó mientras liberaba las piquetas. Sí, pero por lo visto ya no la quería, porque tiene lumbago, explicó Hermione, mientras trazaba complicados movimientos en forma de 8 con la varita. El padre de Ron me dijo que podía quedármela prestada. Erecto, añadió, apuntando a la deforme lona, que con un único y fluido movimiento se alzó en el aire para que luego posarse en el suelo, totalmente armada, enfrente de Harry. Este se asombró al ver cómo una de las piquetas que sostenía en la mano salía volando y se clavaba abruptamente en el extremo de una cuerda tensora. Cabe inimicum, concluyó Hermione trazando un floreo hacia el cielo. Bueno, creo que ya no soy capaz de hacer nada más. Al menos si vienen no nos enteraremos, pero
No puedo garantizar que todo esto ahuyente a Vol. No pronuncie su nombre, le interrumpió Ron con aspereza. Harry y Hermione se miraron. Perdona, se disculpó Ron y gimió un poco al incorporarse. Pero es que... no sé, es como un embrujo o algo así. ¿Les importaría a ustedes llamarlo quien ustedes saben, por favor? Dumbledore decía que temer a un hombre, comentó Harry. Por si te habías fijado, colega, a la hora de la verdad, a Dumbledore no le sirvió mucho llamar a quien ustedes saben por su nombre, respetó Ron. Solo pido que se muestren un poco de respeto a quien ustedes saben. ¿Qué has dicho? ¿Respeto? Gruñó Harry, pero Hermione le lanzó una mirada de advertencia. No debían discutir con Ron mientras estuviera tan débil. Así pues, ambos metieron a su amigo mitad en brazos y mitad a rastras a la tienda. El interior era exactamente como Harry lo recordaba, una estancia pequeña, con su retrete y su cocinita. Apartó una vieja butaca y con cuidado puso a Ron en la cama inferior de una litera. Ese cortísimo desplazamiento hizo que palideciera aún más, y aunque una vez sobre el colchón cerró los ojos y permaneció un rato callado. Voy a prepararte, dijo Hermione con voz acongojada. Sacó una tetera y unas tazas de las profundidades de su bolso y fue a la cocina. A Harry le sentó tan bien aquella taza de té caliente como el whisky de fuego que había bebido la noche en que murió Ojo Loco. Era como si se quemara un poco el miedo que palpitaba en su pecho. Al cabo de un par de minutos, Ron interrumpió el silencio. ¿Qué habrá sido de los Cattermole? Con un poco de suerte habrían escapado, contestó Hermione haciendo su taza con ambas manos para calentarla. Si el señor Cattermole estaba atento, habrá transportado a su esposa mediante aparición conjunta y ahora estarían abandonando el país con sus hijos. Al menos eso le aconsejó Harry a ella. Espero que lo hayan conseguido, dijo Ron recostándose en las almohadas. El té también le estaba sentando de maravilla y había recobrado un poco de color. Aunque como la gente me hablaba mientras lo suplantaba, no me dio la impresión de que Red Cattermole fuera muy ingenioso. En fin, espero que lo hayan logrado. Si acaban los dos en Azkaban por nuestra culpa. Harry echó un vistazo a Hermione, pero no llegó a formar la pregunta que tenía en la punta de la lengua. Si el hecho de que la señora Cattermole no llevara encima una varita mágica le habría impedido aparecerse junto a su esposo. A Hermione le conmovió que Ron se preocupara por el destino de los Cattermole, y había tanta ternura en su expresión que Harry casi sintió como si hubiera sorprendido besando a su amigo. Bueno, lo tienes, ¿no? Preguntó en parte para recordarle a Hermione que él estaba presente. ¿Si tengo qué? Preguntó ella un poco de sobresaltada. ¿Para qué hemos montado todo este tinglado, Hermione? Me refiero al guardapelo, ¿dónde está? ¿Qué tienes el guardapelo? Exclamó Ron incorporándose un poco. A mí nadie me cuenta nada, caramba. Podrían habérmelo dicho. Oye, que nos perseguían los dementores, repuso Hermione. Aquí está. Lo sacó del bolsillo de su túnica y se lo dio a Ron. Era más o menos del tamaño de un huevo de gallina, una ornamentada. Una ornamentada ese, con piedrecillas verdes incrustadas, brillaba un un poco bajo la difuminada luz que se filtraba por la lona de la tienda. ¿No hay ninguna probabilidad de que alguien lo destruyera después de que se lo robara a Krecher? Preguntó Ron con optimismo. O sea, ¿estamos seguros de que todavía es un Horrocrux? Creo que sí, respondió Hermione. Lo tomó, lo examinó de cerca. Si lo hubieran destruido mediante magia, se apreciaría alguna señal. Se lo pasó a Harry, que lo hizo girar entre los dedos. El guardapelo que estaba perfecto, intacto. El muchacho recordó lo destrozado que había quedado el diario y la piedra del anillo, que también era un Horrocrux que se había partido cuando Dumbledore lo destruyó. Supongo que Krecher tiene razón, comentó Harry. Para destruir este artefacto primero tendremos que averiguar cómo se abre. De pronto, mientras hablaba, tomó conciencia de lo que tenía en las manos y de que vivía tras aquellas puertecillas doradas, y a pesar de lo mucho que les había costado encontrarlo, sintió un súbito impulso de lanzarlo lejos, pero se dominó y intentó abrirlo con los dedos.
y luego probó con el encantamiento de Hermione que había utilizado para abrir la puerta del dormitorio de Regulus, aunque nada dio resultado. Se lo devolvió a sus amigos y ambos hicieron todo cuanto se les ocurrió para abrirlo, pero con tan poco éxito como él. ¿Pero lo sienten?, preguntó Ron en voz baja con el guardapelo encerrado en el puño. ¿Qué quieres decir? Ron entregó el Horrocrux a Harry, que en segundos después creyó comprender lo que se refería. Era su propia sangre latiendo en sus venas lo que notaba, o algo que palpitaba en el interior del guardapelo, como una especie de pequeño corazón metálico. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó Hermione. Conservarlo hasta que averigüemos cómo destruirlo, contestó Harry, y muy a su pesar se colgó la cadena del cuello y ocultó el guardapelo bajo su túnica, junto con el monedero que le había regalado Hagrid. A continuación se puso en pie y se desesperó y le dijo a Hermione: Creo que deberíamos turnarnos para montar guardia fuera de la tienda y también tendremos que conseguir comida. Tú no te muevas, se apresuró a añadir al ver a Ron que intentaba incorporarse y su rostro inquiría un desagradable tono verdoso. Tras colocar estratégicamente encima de la mesa el chivatoscopio que Hermione le había regalado por su cumpleaños, Harry y la joven pasaron el resto del día turnándose para vigilar el campamento. Sin embargo, el instrumento estuvo todo el rato quieto y silencioso, y ya fuera de los sortilegios protectores y de los repelentes mágicos de muggles que Hermione había repartido por el claro del bosque, o porque la gente no solía ir por ahí, la zona en que se habían instalado se mantuvo solitaria. Lo único que vieron fuera fueron algunos pájaros y varias ardillas. Al anochecer todo seguía igual. A las 10, cuando Harry fue a relevar a su compañera, encendió la varita y contempló un panorama desierto donde solo unos murciélagos revoloteaban muy alto, cruzando el único trozo de cielo estrellado que se conseguía ver desde el protegido claro. Harry tenía hambre y estaba un poco mareado. Hermione no llevaba nada para comer en su bolso mágico, porque se dio por sentado que volverían a Grimmauld Place. Así que solo consiguieron cenar unas setas que ella había recogido entre los árboles más cercanos y cocinados en un caso. Ron apenas los probó, pues tenía el estómago revuelto. En cambio, Harry se las acabó, pero únicamente para no desear a su amiga. El silencio que los rodeaba solo era uno interrumpido de vez en cuando por extraños susurros, sonidos semejantes a crujidos de ramitas. Harry pensó que no los provocaban personas, sino animales, pero aún así se aferraba a la varita preparado para cualquier eventualidad. Tenía el vientre tenso por culpa de las correosas setas, y el nerviosismo no lo ayudaba a sentirse mejor. Siempre había supuesto que cuando consiguieran recuperar el Horrocrux estaría eufórico, pero no era así. Lo único que experimentaba mientras escudriñaba la oscuridad de la que su varita solo iluminaba una pequeña parte era preocupación por el futuro inmediato. Era como si llevara semanas, meses, quizás incluso años precipitándose hacia esa situación, y hubiera tenido que detenerse en seco porque se había terminado el camino. Habría otros horrocruxes en algún sitio, pero él no tenía idea de en dónde, ni siquiera conocía la forma de algunos de ellos. Entretanto, no sabía qué hacer para destruir el único que habían encontrado. El horrocrux que en ese momento reposaba contra su pecho, curiosamente, el guardapelo no le había absorbido el calor del cuerpo, y no lo notaba tan frío como si acabara de sacarlo del agua helada. De vez en cuando, pensaba que, o quizás imaginaba, que percibía otro débil e irregular latido además del de su corazón. Mientras montaba guardia a oscuras le pasaban indescriptibles premoniciones por la cabeza. Intentó ahuyentarlas, alejarlas de sí, pero volvían implacables. Ninguno de los dos podía vivir mientras el otro siga con vida. Ron y Hermione, que hablaban en voz baja en la tienda, podían marcharse si querían, pero él no. Y tuvo una sensación mientras intentaba dominar su miedo y agotamiento de que el Horrocrux que le colgaba del cuello marcaba el tiempo que le quedaba. «¡Qué idea tan estúpida!», se dijo. «No pienses en eso». Volvía a molestarle la cicatriz y temió que fuera por pensar en esas cosas. Intentó cambiar el canal y dirigir su mente por otros derroteros. Entonces se acordó del pobre Krecher que estaba esperándolos en la casa, pero en lugar de recibirlos a ellos se habría topado con Jaxley. ¿Sabría permanecer callado o le contaría al mortífago todo lo que sabía? Harry quería creer que el concepto de que el elfo tenía de él había cambiado en el último mes, y que a partir de entonces le sería fiel, pero
cómo asegurarlo. Y si los mortífagos lo torturaban, unas imágenes repugnantes se le colaron en la mente e intentó apartarlas también, porque le era imposible ayudar a Krecher, Hermione y él ya habían decidido no intentar llamarlo porque si llegaba acompañado de alguien del ministerio, no estaban seguros de que un elfo que se trasladara mediante aparición no le pasara lo mismo que había provocado que Jaxley llegara a Grimmauld Place sujeto al dobladillo de la manga de Hermione. Cada vez le dolía más la cicatriz. Le abrumaba pensar cuántas cosas desconocían. Lupin tenía razón cuando les dijo que se enfrentarían a una magia inimaginable con la que jamás se habrían encontrado. ¿Por qué Dumbledore no les había dado más explicaciones? Tal vez creía que tendría tiempo, que viviría años, quizás siglos, como su amigo Nicholas Flamel. Si así era, se equivocaba. Snape se había encargado de ello. Snape, la serpiente dormida, que se abalanzaba sobre su presa en lo alto de la torre. Y Dumbledore se había precipitado al vacío. «Dámela, Gregorovich». Harry habló con una voz aguda, clara y fría mientras mantenía la varita en alto, sujetada por la mano blanca de dedos largos. El hombre al que le apuntaba estaba suspendido en el aire cabeza abajo, sin cuerdas que lo amarraran, oscilando de un lado para otro, misteriosamente colgado y sujetándose del cuerpo con los brazos, la cara, deformada por el terror y congestionada por la sangre que le había bajado a la cabeza, que daba a la misma altura que la de Harry. El pelo completamente blanco y la poblada barba le conferían un aspecto de un Santa Claus cautivo. «No la tengo, no la tengo. Me la robaron hace muchos años». «No le mientas a Lord Voldemort, Gregorovich. Él lo sabe. Él siempre lo sabe». El hombre tenía las pupilas dilatadas de miedo y se fueron agrandando aún más hasta que la negrura engulló por completo a Harry. Y siguió a continuación. El muchacho corría por un oscuro pasillo detrás del robusto y bajito Gregorovich, que sostenía en alto un farol. El hombre irrumpió en una habitación al final del pasillo e iluminó lo que parecía un taller. Había virutas de madera y oro que brillaban en el oscilante charco de luz, mientras un joven rubio estaba encarnado en el alféizar de la ventana como un pájaro gigantesco. En el brevísimo instante en el que el farol lo iluminó, Harry vio el gozo que reflejaba su atractivo rostro. Entonces el joven lanzó un hechizo. Un hechizo aturdidor con su varita, y saltó ágilmente hacia atrás, fuera de la ventana, al mismo tiempo que soltaba una carcajada. Y de nuevo Harry salió de aquellas pupilas negras como túneles y vio la cara de Gregorovich desencajada por el pánico. «¿Quién era el ladrón, Gregorovich?», preguntó la voz fría y aguda. «No lo sé, nunca lo supe. Era un muchacho, no, por favor». Se oyó un grito que se prolongó y se prolongó, y luego hubo un destello de luz verde. «¡Harry!». El muchacho abrió los ojos jadeando y con un dolor punzante en la frente. Se había desmayado y caído contra el lateral de la tienda, y al resbalar por la lona había quedado despatarrado en el suelo. Alzó la vista y se encontró con Hermione, cuya espesa melena tapaba el trocito de cielo que se vislumbraba entre el follaje de los árboles. «Estaba soñando», dijo incorporándose a toda prisa, intentando afrontar la fulminante mirada de su amiga poniendo cara de inocencia. «Lo siento, me he quedado dormido». «Sí que ha sido la cicatriz. Se te nota en la cara. Estabas dentro de la mente de Vold». «No lo llames por su nombre», gritó Ron desde el interior de la tienda. «De acuerdo», replicó Hermione, «pues de quien tú ya sabes». «Yo no quería que sucediera. Ha sido un sueño. ¿Tú controlas lo que sueñas, Hermione?». Se hubiera aprendido a aplicar la clomancia, pero Harry no estaba para que lo riñeran. Lo único que quería era comentar con alguien lo que acababa de ver. «Ha encontrado a Gregorovich, Hermione, y creo que lo ha matado, pero antes de matarlo le leyó la mente y he visto que si tan cansado estás que te quedas dormido, será mejor que te releve», lo interrumpió ella con frialdad. «¿Puedo terminar mi guardia?». «No, no puedes. Es evidente que estás agotado. Ve y descansa un rato». La chica testaruda se sentó en la entrada de la tienda y Harry, enfadado, se metió dentro para evitar una pelea. Ron, todavía pálido, se asomó por el hueco de la litera inferior. Harry subió a la de arriba, se tumbó y se quedó contemplando el oscuro techo de la lona.
Al cabo de un rato, Ron susurrándole para que no lo oyera, Hermione, acurrucada en la entrada, le preguntó: ¿qué estaba haciendo quien tú sabes? Harry entornó los ojos en un intento de recordar todos los detalles y murmuró en la oscuridad: ha encontrado a Gregorovich. Lo tenía atado y torturaba. ¿Cómo va a hacerle Gregorovich una varita nueva si está atado? No lo sé. Es muy raro si... Cerró los ojos y pensó en lo que había visto y oído. Cuanto, cuántas cosas más recordaba, menos sentido tenían. Voldemort no había mencionado la varita de Harry, ni el hecho de que la suya propia y la del muchacho poseyeran idénticos núcleos centrales. Tampoco había dicho nada de que Gregorovich tuviera que hacerle una varita nueva o más poderosa capaz de vencer la de Harry. Quería algo de Gregorovich, continuó sin abrir los ojos, y le pidió que se lo diera, pero Gregorovich dijo que lo habían robado y entonces recordó cómo desde la mente de Voldemort había penetrado por los ojos de Gregorovich hasta sus recuerdos. Le leyó el pensamiento a Gregorovich y vio cómo un tipo joven que estaba encaramado en el alféizar de una ventana le lanzaba una maldición y saltaba, perdiéndose de vista. Ese joven lo robó. Él robó eso que quien tú sabes anda buscando. Y creo que he visto a ese tipo en algún sitio. A Harry le habría gustado volver a ver, aunque solo fuera brevemente, la risueña cara de aquel chico. Según Gregorovich, el robo se había producido muchos años atrás. Así pues, ¿por qué le resultaba tan familiar el rostro del joven ladrón? Los ruidos del bosque llegaban muy amortiguados al interior de la tienda. Lo único que oía Harry era la respiración de Ron. Pasados unos minutos, este susurró: ¿no has visto qué tenía en la mano el ladrón? No, debía ser un objeto pequeño. Harry, los listones de la cama crujieron. Los listones de la cama crujieron cuando Ron cambió de postura. Oye, ¿crees que quien tú sabes está buscando otro objeto para convertirlo en un nuevo Horcrux? No lo sé, es posible, pero ¿no sería demasiado arriesgado? Además, ¿no dijo Hermione que ya había estado a punto de perder el alma? Sí, pero a lo mejor él no lo sabe. Cierto, quizás tenga razón. Harry estaba convencido de que Voldemort andaba buscando una forma de solventar el problema de los núcleos centrales idénticos, y había ido a ver a un anciano fabricante de varitas a que le diera una solución. Sin embargo, lo había matado, al parecer sin hacerle ninguna pregunta sobre varitas mágicas. ¿Qué busca Voldemort? ¿Por qué no se marchaba ahora que controlaba el Ministerio de Magia? ¿Por qué se marchaba ahora que controlaba el Ministerio de Magia y tenía todo el mundo mágico a sus pies, decidido a encontrar ese objeto que Gregorovich había poseído y que aquel ladrón anónimo le robó? Harry todavía podía visualizar la cara de aquel joven rubio de un rostro alegre y entusiasta, con un aire triunfante y travieso similar al de Freddy George. Había saltado desde la faizara de la ventana como un pájaro, y Harry creía que lo habría visto antes en algún sitio, pero no recordaba dónde. Ahora Gregorovich estaba muerto, aquel risueño ladrón quien corría peligro, y Harry quedó pensando en él mientras los ronquidos de Ron resonaban en la cama de abajo, hasta que poco a poco él también fue quedándose dormido otra vez. Fin del capítulo 14. Bueno, gente, pues primero que nada agradecerles que hayan estado en la lectura del día de hoy, y pues hoy, a pesar de que el capítulo fue un poco más corto, creo que se menciona la parte de que ya por fin a dónde llegaron, que prácticamente llegaron ellos tres. Ahorita pues el tema de que no hay comida, que tienen que irse turnando, y pues este tema de que Gregorovich pues ya lo, lo sacaron del lobby. Pero lo extraño es justamente eso que mencionan. O sea, se supone que era el mejor creador de varitas, y no le hicieron ninguna pregunta sobre la varita. Ya veremos qué es eso que trataba de recuperar Voldemort y que se lo robaron. Y también es quién es ese personaje que le robó a Gregorovich. Sin más que decir, les agradezco nuevamente que hayan estado aquí y nos vemos el día de mañana para hacer la lectura correspondiente del día viernes. Cuídense, bye.